Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. En el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 5 del profeta Jeremías, vamos a ver los primeros 4 versículos. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Vamos a empezar una serie que va a llevar 3 domingos, donde vamos a hablar acerca de la seriedad de la vida. Y vamos a hablar de temas muy prácticos que tienen que preocuparnos a todos y que nos afectan a todos. Los profetas aparecían en momentos de decadencia. Dios los levantaba en los momentos de decadencia cuando las instituciones normales que tenían que llevar la sociedad adelante empezaban a fallar. Entonces, cuando empezaba a fallar todo esto, aparecía y Dios levantaba un profeta para ver si este pueblo podía reaccionar. Los profetas señalaban los desvíos en el aspecto político, en el aspecto moral y en el aspecto espiritual. Estas 3 cosas eran el motivo de los profetas. Nos estamos yendo por qué en lo político, por qué en lo moral y por qué en lo espiritual. Y lo hacían para evitar las consecuencias. Porque así como hay leyes naturales que son fijas y rígidas, hay leyes espirituales que cuando uno las transgrede tienen su consecuencia marcada, así como cuando uno transgrede las leyes físicas uno sabe también cuáles son las consecuencias. Jeremías es el vocero de Dios y en este pasaje que leímos llama a recorrer la ciudad, las calles y las plazas, dice. ¿El objetivo cuál era? Era pulsar la realidad, es decir, dónde estamos parados. Las plazas eran el lugar de reunión, de discusión, era el lugar público por excelencia en aquel tiempo, y las calles, por supuesto, todos sabemos, es donde la gente se mueve. El objetivo era, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo estamos moral y espiritualmente, y para saber cómo una sociedad está moral y espiritualmente hay que mirar para afuera, y en aquel momento no se podía ni escuchar radio, ni ver televisión, ni había periódicos, había que salir y había que mirar, y el lugar, digamos, de información central era la plaza. Por lo tanto, ir a la plaza era como para nosotros mirar televisión o escuchar radio o leer el diario. Entonces dice, miren todo eso. Nos llama a recorrer la ciudad y a pulsar la realidad. Y siempre es interesante mirar la realidad, mirar qué es lo que pasa. Don Francisco de Quevedo, que vivía en una época decadente, ya cuando España estaba cayendo de su siglo de oro en los problemas que sobrevinieron después, él tiene un poema que empieza diciendo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados. Es decir, él estaba mirando hacia afuera y veía cuál era el problema. Y creo que una de las cosas que tenemos es que saber observar la realidad. El profeta va en busca de una realidad objetiva. ¿Qué es lo que encuentra? Él dice, mire, yo lo que encuentro es esto, un pueblo que dice, vive Jehová. El término vive Jehová es una fórmula de invocación a Dios, y dice, pero realmente juran falsamente. Es decir, que una cosa es lo que dicen creer y otra cosa es lo que viven. Que una cosa es lo que manifiestan que debe ser la ética y la moral y otra cosa es lo que practican.
Dice, yo veo esta gran diferencia, están viviendo en una contradicción permanente. Como sociedad, dice, están todo el día hablando y alabando a Dios, vive Jehová, ¿no? Nosotros creemos en el Dios vivo, pero por el otro lado, creyendo en el Dios vivo que los está viendo permanentemente, no se privan de jurar en falso. Entonces, si hay una contradicción, esta es la contradicción que yo veo en esta sociedad. Y entonces dice, todo esto trajo consecuencia. Los azotaste, los consumiste, les iba mal en lo que hacían, no estaban satisfechos, no recibieron la corrección, se endurecieron, siguieron su camino, no se dieron vuelta y volvieron de esto. Dice, todas las consecuencias del andar contradictorio que tenían, no las entendieron, siguieron por el mismo camino. Y saca una conclusión, dice, estos es porque no conocen, porque no saben, porque son pobre gente sin conocimiento. Por eso es así. Entonces dice, voy a ir para ver dónde están los grandes. ¿Qué es esto de los grandes? ¿Por qué el profeta habla de los grandes? Se refería a los que están en el templo, a los que conocen a Dios. Se refería a los que son espirituales. Estos eran los grandes que gobernaban también. Conocen la ley de Dios, enseñan la ley de Dios, saben los juicios de Dios. Entonces él dice, bueno, estos son ignorantes, por eso están viviendo así, pero voy a ir a ver a los grandes, a ver qué pasa. Y cuando va a ver a los grandes, dice, ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Ellos también. Es decir, que cuando ve a los grandes, que son los que conocen lo que es la verdad, la justicia, lo que se ve practicar, los que la enseñan, dice, vi que ellos también habían hecho esto. Ustedes saben que yugo y coyunda son figuras del campo, ¿no es cierto? Son figuras la coyunda es la correa con que se unce o se sujeta a los bueyes. Está diciendo, estos también rompieron sus obligaciones, estos también rompieron sus deberes, sus compromisos, ellos también han roto con todas estas cosas. Quiero decir, lo que yo veo en la gente común, esperaba no verlo en la gente espiritual, pero resulta que cuando llego y me encuentro con esta gente es exactamente igual a la otra. Estos lo hacen sin conocimiento y estos peor porque lo están haciendo con conocimiento. También en ellos hay una contradicción permanente. Y entonces la reflexión que trae el profeta es, tenemos que empezar por arreglar esto que es el conocimiento, estos que son los que conocen, los que saben. Tenemos que empezar por allí, porque aquellos que conocen a Dios no pueden vivir en contradicción, no pueden. Un cristiano nunca puede vivir en contradicción permanente. Puede ser que el hombre que no conoce al Señor, que no profesa la fe cristiana, tenga todas estas contradicciones, pero no puede ser que el pueblo de Dios tenga estas contradicciones. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar. Nosotros sabemos que estamos en una sociedad que se caracteriza por dos cosas, por la decadencia moral y espiritual, y por la corrupción, es decir, hay una corrupción generalizada. Nada de esto debe asombrarnos. Dios nos invita a mirar lo que pasa por las calles y por las plazas, miramos para afuera. Y eso es lo que vemos. Vemos corrupción, vemos inseguridad, vemos tragedia, vemos pobreza. Es todo lo que es el panorama que vemos constantemente. Todos estos problemas son la consecuencia de una quiebra moral y de una quiebra espiritual, de una forma de frivolizar la vida. Es decir, lo que ha sucedido es que empezamos a frivolizar la vida, que no nos tomamos la vida en serio, y al no tomarnos la vida en serio surgen los problemas y surgen las consecuencias de esto. Nadie acepta que en la vida hay deberes, hay obligaciones, hay compromisos. La vida son deberes, obligaciones y compromisos. Y hoy parecería que queremos romper con los deberes, queremos romper con las obligaciones y queremos romper con los compromisos. No queremos tener grandes compromisos, no queremos tener deberes. Ahora, se espera de los cristianos que ellos sean diferentes, que no formen parte de la corrupción, que no formen parte de la inmoralidad, que se hagan cargo de sus obligaciones,
que se hagan cargo de sus deberes, que se hagan cargo de sus compromisos. Es decir, que un cristiano asuma la vida con seriedad, que no caiga en la frivolidad que hay afuera, en la irresponsabilidad que nosotros estamos viendo. Es decir, que nos tomemos la vida en serio, porque la vida es seria, es seria. Jeremías está señalando un hecho lamentable, que quienes saben que en la vida hay deberes, obligaciones y responsabilidades no lo asumen. Tienen que dar una batalla contra la frivolidad, tienen que dar una batalla contra un estilo de vida ligero, hueco, irresponsable, insustancial, que no tiene consistencia, que es superficial. El frívolo es la persona que no se toma la vida en serio y que no entiende la seriedad de la vida. Y es la frivolidad la que está erosionando lentamente las bases de nuestra sociedad, la frivolidad. Y cuando utilizo la palabra erosión, usted sabe que la erosión es algo que se ve en el tiempo, es una obra lenta la de la erosión. El viento golpea contra las montañas y pasan años hasta que en un momento empiezan a verse las grietas que va abriendo en sentido horizontal. El mar va avanzando sobre las costas, avanza, y después cuesta mucho hacerlo retroceder. Hace 50 años, en la ciudad de Miramar, prácticamente no había playas. ¿Por qué? Porque el mar había estado avanzando y había estado comiendo todo eso, y usted llegaba en verano y se encontraba con 2 metros de playa y allí estaba el mar. Y fue un trabajo de años, poner las escolleras y tratar de recuperar eso, y lo han recuperado a fuerza de trabajo. Pero podía haberse recuperado antes, si se hubiera actuado a tiempo. Pero no se dieron cuenta que la erosión lentamente va avanzando sin que uno lo note. Y es lo que está pasando en la sociedad nuestra. Se está erosionando lentamente la familia, se va destruyendo lentamente la familia, se ha quitado la sacralidad del matrimonio, se propicia la unión temporal, las relaciones prematrimoniales, el sexo irresponsable, y estos son todas formas de ir erosionando la familia, va golpeando contra la familia. Se erosiona la sexualidad, la aceptación de la homosexualidad, la difusión del transvestismo, la eclosión de la pornografía, todas estas cosas, o la legalización de la prostitución, o la promoción de la ley del aborto, todas estas cosas son erosiones que está sufriendo nuestra sociedad. Pero la erosión está llegando mucho más adentro, llega hasta el lenguaje hoy. El lenguaje está siendo erosionado. Los jóvenes cada vez saben menos palabras, ¿no es cierto? Menos palabras. Se calcula ya que están en 300 palabras, con eso se están manejando. Pero en medio de esas 300 palabras, si usted busca el nivel del vocabulario, se encuentra con que el vocabulario es lamentable. La palabra más grosera, más baja, que no escuchábamos en nuestra familia, ni con nuestros amigos, ni con nuestros vecinos, porque eran palabras que se usaban en lo más bajo, hoy está en la televisión, en cualquier momento. Cualquier palabra aparece allí. Y eso está erosionando el lenguaje, y el lenguaje es muy importante en una sociedad, porque el lenguaje marca niveles también. No creamos que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras van erosionando también una sociedad, porque cuando yo escucho una palabrota, eso despierta sensaciones en mí, y eso me afecta, y por eso hablamos de malas palabras, que son las que justamente despiertan ideas, pensamientos y sensaciones que son negativas para la persona. Pero esto se ha adueñado, se ha erosionado el lenguaje, y entonces estamos sufriendo las consecuencias. Por supuesto que con esto también se ha erosionado la autoridad, y si no, que lo digan los docentes que están aquí, cómo se ha erosionado la autoridad en todo sentido. Jueces degradados y corruptos que permanecen sentados en su sillón sin ningún problema.
No se olvide que en la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal más alto que tiene un país, tenemos un juez que ha sido locador de prostíbulos. Esto es terrible, pensarlo solamente es terrible. Y todo se toma en broma, todo se toma en broma. Hay una escuela de frivolidad, una escuela de frivolidad. Esa escuela de frivolidad son los medios son una escuela de frivolidad. Promueven ese lenguaje soez, lo promocionan, promueven la inmoralidad. No debemos tener normas para vivir. Y nos muestran vidas de la famosa farándula, ¿no? Que es muy distinto al artista. La farándula es otra cosa es el artista. La farándula es esa parte viscosa del espectáculo que no tiene talento y que como no tiene talento tiene que recurrir al escándalo y a la vida escandalosa para alcanzar un poco de éxito. Y entonces tienen vidas que realmente son lamentables, pero las exhiben y todo eso llega a la gente y todo eso se instala también en el imaginario público como una cosa normal. La violencia como opción de vida es una de las cosas más lamentables que está haciendo, por ejemplo, la televisión. 7 escenas de violencia por hora, 17 escenas por hora los fines de semana, 25 escenas de violencia por hora en los programas infantiles. Y uno después se pregunta, ¿y por qué hay violencia en las calles? Y porque hay una siembra de violencia. Y en muchos casos, en el 73% de los casos que se han estudiado, la violencia queda impune. Quiere decir que no recibe castigo. Por lo tanto, nunca se muestran los resultados de la violencia, las consecuencias de la violencia. Se promueve indirectamente, se están promoviendo toda clase de vicios. Hoy nos asombramos por la drogadicción, que cómo está creciendo. ¿Por qué? Porque aparecieron los sicarios y apareció la violencia. Entonces nos agarramos la cabeza. Pero si usted retrocede, la misma gente que hoy se mesa los cabellos frente a la drogadicción era la que la promocionaba hace 5 años antes. 5 años antes. 5 años antes la estuvieron promocionando. Un famoso ministro que decía que estamos hiper lejísimos de ser un país donde se instale la drogadicción. Y es muy extraño que un ministro no se dé cuenta dónde estamos parados. O decir, yo a mi hijo no le puedo decir que no tome marihuana porque es inocua. Y estamos hablando de gente de gobierno, ¿no es cierto? De gente que tiene presencia, que llega a los medios. Entonces, estamos viviendo en este momento una promoción que se ha hecho, ahora sufrimos las consecuencias, porque después de promover y de mirar para otro lado, resulta que se instaló la violencia del narcotráfico en el país. Ahora nos agarramos la cabeza. Pero nos teníamos que haber agarrado la cabeza 10 años antes. 10 años antes. ¿Y qué pasa entonces en este momento? Que hay una gran cantidad de mensajes tan negativos que vale la pena recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también lo va a cegar, eso también lo va a cegar. Y nosotros estamos en el tiempo de la siega, estamos en el tiempo de la siega. Y entonces cuando miramos este panorama en general, las familias empiezan a echar la culpa de sus problemas familiares a los medios que los deforman, a la sociedad que no hace buenas propuestas, a la escuela que no contiene a los hijos, hasta a la iglesia que no educa. Pero yo creo que acá tenemos que empezar a pensar que el problema más grave que tenemos es lo que está pasando en la institución familiar. Es allí donde está el nudo del problema. Y que la familia, y ustedes son padres y madres de familia, hijos, abuelos, tenemos una responsabilidad que no se está cumpliendo en este momento. Y así como no se está cumpliendo afuera, no se está cumpliendo muchas veces adentro tampoco. Fíjense ustedes que cuando en el Antiguo Testamento Dios habla de esto, dice que puso una ley en Israel, porque en el Antiguo Testamento está referido a Israel, dice, la cual, dice el salmista, mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos.
Es decir, está diciendo que los padres tienen la responsabilidad, no la escuela, sino los padres, tienen la responsabilidad moral y espiritual de sus hijos. Es la familia la que tiene esta responsabilidad. Es la familia. Dice, ¿para qué? ¿Para qué encomendó esto? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren los cuenten a sus hijos. Está hablando de una transmisión de valores que se da a través de la familia. Esta ley se les da para que ustedes formen a sus hijos y sus hijos a la vez formen a sus hijos. Es decir, que hay una cadena de formación espiritual y una cadena de formación de valores. Cuando aparece esta cadena de formación espiritual y esta cadena de formación de valores, los medios no pueden hacer nada. Porque nada hay más fuerte que la familia, que el hogar, que la educación que se da en las cuatro paredes. En el Nuevo Testamento se manda esto con mucha precisión. Se dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, que la función del padre es educar, es poner los límites, es vigilar el desarrollo de sus hijos, es acompañarlos en sus problemas, es auxiliarlos en sus necesidades, y esto no es delegable. Y si la sociedad está como está, es porque no se ha cumplido esto. Pero, como dice el profeta, miramos afuera, pero miremos también adentro. Miremos también adentro. ¿Qué es lo que pasa adentro? No es solamente qué es lo que pasa afuera. Yo entiendo que en la sociedad no se cumple la responsabilidad, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros estamos cumpliendo esta responsabilidad que nos ha dado Dios. Si nosotros estamos realmente en este momento tomando las medidas que tenemos que tomar. El padre, cuando digo el padre estoy hablando del varón de la casa, el padre tiene que también atender a la necesidad espiritual de su familia, como atendía el sacerdote en la antigüedad o como atendía el padre de familia entre los patriarcas. El padre tiene una función, velar por la integridad moral y espiritual de sus hijos, enseñarles a manejar su vida espiritual. Esta es tarea de los padres, esta es tarea de los padres. En la palabra de Dios se designa al padre como la presencia fundamental de la educación de los hijos. Y esta es una de las fallas que está teniendo nuestra sociedad. No nos tomamos la vida en serio. Entonces hay padres que están ausentes en la educación de sus hijos, porque la delegaron a una escuela, porque pagan un buen colegio, y creen que con eso es educar. Y olvidan la tarea indelegable que Dios les encomendó, que es la formación de sus hijos en el aspecto moral y espiritual, darle valores. ¿Quién le va a dar valores a la nueva generación si no se dan los si no se lo dan los padres? En la escuela antigua se enseñaban valores, teníamos clases de moral, se nos enseñaba contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, la buena conducta, la honestidad, el respeto a los mayores, cómo teníamos que ceder el asiento en el colectivo a la persona que tuviera canas, cómo esto en la escuela primaria nos enseñaban eso. Ahora ya no se enseña más eso, no está dentro del programa, no está. Nos hemos dedicado únicamente a las materias fundamentales para la vida cotidiana, para la vida diaria, para la ganancia de dinero, pero la formación moral y espiritual se ha perdido totalmente. Y usted dice, bueno, pero la escuela tiene que cambiar. No, es la familia la que tiene que cambiar. Si la escuela no lo da, es un problema de la escuela. Protestemos a la escuela, protestemos por la educación, pero no podemos perder una generación porque la escuela no lo dé. Son los padres los que tienen que asumir esta responsabilidad. Amemos a nuestros hijos. Amemos a nuestros hijos. El niño tiene que percibir que es amado. Amar no es solamente proveer, amar es mucho más que proveer. Él tiene que entender que los padres lo aman profundamente y porque lo aman profundamente lo disciplinan. Y como dice la carta a los Hebreos, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No es buena la disciplina. Pero en muchos casos los padres no disciplinan porque se sienten culpables, porque como no le dan tiempo a los hijos,
no se sienten después con el derecho a disciplinarlos. Ese es el problema que tenemos. Como no le dan tiempo y se transforman únicamente en proveedores de dinero, después no sienten que tengan autoridad para marcarle los límites. Y entonces no los corrigen, no los disciplinan. Y por último, así como los tenemos que amar y tienen que sentirse amados y los tenemos que disciplinar y tienen que sentir que hay normas, está el castigo cuando es necesario. El castigo cuando es necesario. Y entonces nos encontramos con algo que es justamente una de las cosas más nefastas de la sociedad de hoy, que es un rechazo al castigo. Yo no castigo a mi hijo, yo converso con él. Ahora, yo le doy a un chico de 3 años, ¿no es cierto? Y por más que usted le hable y le convenza, si no se pone duro y le marca las pautas, no hay vuelta que darle, la palabra tiene un límite. La Biblia dice, castígalo con vara que no morirá. Castígalo con vara. Los antiguos tenían una varita, que es el equivalente al chirlo nuestro, al chirlo. A darle ahí, en el lugar que Dios preparó para eso, darle lo que se le debe dar, en el momento oportuno, no para descargar los nervios del padre, que este es el problema, sino como corrección, como disciplina. C.H. Toy, que es un escocés, que tiene una serie de comentarios extraordinarios sobre la educación en la Biblia, él comenta ese versículo que dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del sepulcro. Y él dice esto, el castigo corporal está reconocido como un medio universal y necesario. ¿Se lo leo de vuelta? El castigo corporal está reconocido como un medio universal y necesario. El amor mal entendido se revela contra esto. Quieren borrar estos versículos de la Biblia, pero estos versículos están. Y esto es palabra de Dios. Y a mí no me interesa lo que diga el psicólogo o el psicopedagogo o las modernas corrientes. La palabra de Dios prevalece sobre las corrientes humanistas que siempre se equivocan y después rectifican. Pero mientras tanto yo crío a mis hijos. Y si la corriente esa se equivocó, yo voy a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, las leyes del país pueden decir lo que quieran en cuanto al castigo corporal, y yo estoy de acuerdo con que se sancione al padre que descarga su ira en el hijo. Pero de ninguna manera pueden privar a nadie de que le dé el chirlo que necesita cuando lo necesita. ¿Por qué? Porque es una forma de corregir. Un antiguo historiador cuenta que un joven fue llevado al patíbulo para que lo ahorcaran, y en el momento de ahorcar siempre le dicen al reo que diga la última palabra, y él dijo, no es el pretor, sino mi madre quien me lleva a la horca. No es el pretor, es decir, el que definió esto, sino mi madre la que me está llevando a la horca. Y estaba diciendo algo, ¿no? Estaba diciendo que el problema educativo que había tenido había sido deficiente y por eso había actuado mal en la vida. Yo quisiera que volviéramos a Jeremías. La sociedad ignorante va por su camino, dice Jeremías, y tropieza constantemente. Se va hundiendo cada vez más y los problemas son cada vez más graves. Empezamos con un problemita chiquitito con la droga. Hoy ya tenemos un problema de alcance nacional que es de muy difícil resolución, por no decir, como dijo una de las autoridades, es imposible. Empezó chiquito, pero creció. Nos vamos hundiendo cada vez más. La familia, como decíamos, se está desintegrando. Los jóvenes cada vez más superficiales, cada vez más viciosos, víctimas del alcohol, increíble esto, increíble, que sean víctimas del alcohol en un país que no tuvo problema de alcoholismo como tuvieron otros países latinoamericanos, es increíble, de la droga y de la violencia, porque el alcohol entra en cerebros que todavía no están maduros y producen cuadros tremendos de violencia, cuando por allí se nos muestra que a la salida de una discoteca se agarran a los golpes y a los botellazos, lo que se está mostrando justamente es que el alcohol
subió a la cabeza y los da desequilibrado. ¿Cuál es el efecto devastador que el alcohol tiene? Que después no se recupera más. En el medio de todo esto hay cristianos que tienen que tomar la vida en serio. La fe cristiana es un compromiso con el Señor. Un cristiano tiene que formar matrimonios duraderos, que atraviesen las tormentas. Todo matrimonio tiene tormentas, que atraviesen las tormentas, que permanezcan unidos, que sepan navegar en medio de las dificultades. Hoy nadie sabe navegar en medio de las dificultades. Cuando aparece la primera dificultad se hunde el barco y se busca otro. No, hay que saber navegar en medio de las dificultades. Que eduquen seriamente como cristianos a sus hijos, que no sean llevados por cualquier viento novedoso que surge por allí, cualquier teoría educativa que surge por allí, que como cristianos sepan qué es lo que Dios dice y hagan lo que Dios dice. El llamado a Jeremías era tomar la vida espiritual en serio. Este es el llamado de Jeremías. Está diciendo, yo entiendo que el ignorante sea ignorante y haga la cosa así. No lo justifico, pero lo entiendo. Pero lo que no entiendo es cuando entro al templo y me encuentro con los espirituales que viven en la misma forma. Esto no se entiende. ¿Qué pasa? Que han caído en el formalismo religioso. Es decir, que la religiosidad se hace de formas, de ritos, de ceremonias. Pero la fe no es eso. La fe es un seguimiento. Es un seguimiento. Y es un seguimiento al Señor. Por eso el Señor, cuando mandó a los apóstoles a la misión que tenían de llevar el Evangelio, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Discípulo qué es? La palabra discípulo viene de disciplina. Discípulo es el que sigue. Nosotros hemos cambiado la palabra discípulo. Hablamos de creyentes. Creyentes es nada más el que cree. Jesús no dijo creyentes, Él dijo discípulos, discípulos, que sigan. Y creo que tenemos que mirarnos, y por eso estos 3 domingos vamos a dar vueltas sobre estos temas, que mirarnos seriamente frente a la palabra de Dios, tomando como base esta porción de Jeremías. Se puede ver una cosa afuera, pero se espera de los cristianos otra cosa. ¿Para qué? Para que realmente cada uno de nosotros pueda enfrentar la vida como un discípulo del Señor, mirando para adelante, pero cumpliendo con aquello que el Señor nos mandó. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.